hoy vamos a estar hablando qué pasa, Dios no lo quiera. La única forma que usted puede permitir que le digan break a leg es cuando es positivo, cuando va a hacer algo antes de un show, que es como, quiebres una pierna, pero es como buena suerte, ¿verdad? Pero si usted se quebró la mano, se quebró el brazo, ¿qué hace ahora? Bueno, de eso vamos a estar hablando con nuestro invitado, el especialista del día de hoy. Así es el doctor Juan Luis Castro, ortopedista, quien se especializa en mano y miembro superior. Y este aplauso es para usted, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿ustedes cómo están? Yo muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Uy, este tema deseamos que tal vez nunca llegue a nuestras vidas con personas cercanas o inclusive nosotros, pero puede pasar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, que debemos pensar cuando alguien tiene una torcedura, cuando hay una potencial, digo yo potencial porque nosotros no sabemos si está fracturada la persona, si tiene una caída? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer de primer intento, ¿verdad? Primero recordemos que una persona que tenga 3 signos de alarma en alguna de sus extremidades, como el dolor, inflamación y equimosis, que la equimosis es el famoso morete, si tiene esas 3 cosas, eso ya es indicativo de que tenemos un daño grave y principalmente son signos de una fractura, ¿está bien? No en todos los casos, pero ya cuando lo tenemos presentados, entonces sí hay que estudiar, hay que evaluar. Entonces hay que guardar primero la movilidad de la articulación o el brazo o la mano que se esté en ese momento golpeado, que presente esos 3 signos. Y posteriormente irnos a evaluar a algún centro para ver si tenemos o no la fractura. La fractura se hace un diagnóstico exclusivo mediante una radiografía y viéndola por un especialista para poder así dar un diagnóstico adecuado. Y es que es vacilón porque uno piensa, cuando habla de quebraduras de brazos, ¿verdad? Tal vez en esas estructuras óseas que son más largas, no sé, radio y cúbito eran estos, Radio y cúbito, que son los del antebrazo, exactamente. Desempolvando la materia del colegio, ¿verdad? Que son estos o el antebrazo, le llamamos. Antebrazo también. Pero yo pienso, cuando uno tiene una quebradura, una fractura del manguito rotador del hombro o del codo, ¿verdad? Esas partecitas que son también más pequeñas, deberíamos de monitorearlo de la misma manera como usted lo acaba de describir. Sí, igual vamos a guardar lo que es la movilidad de la articulación y posteriormente si usted tiene algún mecanismo mediante el cual hacer una inmovilización, aunque sea casera un poco, pero que no se mueva la articulación, no se mueva la extremidad, perfecto, lo primero que tenemos que hacer. ¿Y por qué es tan importante inmovilizar la zona? Es para controlar el dolor y para que la fractura no se nos desplace más, porque se puede desplazar más, que eso es muy frecuente también. Uno de los casos que a veces nos toca ver en los servicios de emergencia son pacientes que llegan con la mano, principalmente la mano que tiene huesos pequeños, y son pacientes que llegan con un golpe muy inflamados y me dicen, doctor, pero es que vieras que tenía el dedo torcido, entonces yo mismo me lo arreglé. Esos son primero de las cosas que nunca hay que hacer, ¿está bien? Nunca hay que tratar de darle tratamiento a las deformidades uno solo, eso tiene que ser mediante un especialista y siempre hay que hacer una radiografía antes, porque a la hora de que las personas llegan y hacen la maniobra para volver a poner los huesecillos en su lugar, pueden llegar a causarse más daño. Entonces, en primera instancia, como les digo, es guardar la calma, tratar de inmovilizar la articulación y poder irse a un centro para ser diagnosticado a ver si tiene o no una fractura. Y es que yo pienso que el impulso debe de ser ese. Voy a ver si puedo moverme. Creo que es a veces también la adrenalina, ¿verdad? El momento, porque son golpes y se ven con la deformidad y tratan de recuperarse lo más pronto posible de la deformidad, pero no, eso puede llegar a causarnos un poco más de problemas. Entonces, por eso es vital guardar la calma cuando uno se ve algún tipo de deformidad en la mano y posteriormente irse a estudiar. Doctor, ¿hay fracturas que no duelen? Sí, claro. Vieras que eso es bastante interesante, inclusive en niños. En niños es muy interesante, a veces los niños llegan, se golpean, siguen jugando todo su día y hasta en la noche le dicen al papá o la mamá, vieras que es que me golpeé y me duele un montón. Y son niños que han pasado inclusive todo un día, ¿verdad? Con una fractura en su manita o en su dedo. Y eso puede pasar. Y dependiendo del umbral del dolor que tengan los diferentes adultos, también hay adultos que me han llegado con una fractura en la mano y no me refieren dolor. Inclusive dicen que es que porque algún familiar los obligó a consultar el servicio de emergencias porque se le veía la mano tan inflamada que entonces ellos llegaron.
pero sí, pueden haber fracturas que no duelan, pero no es lo común, ¿ok? Son personas que son o grupos etarios especiales como los niños que pueden tener un tipo de protección especial porque ellos tienen como una piel que recubre el hueso que es mucho más gruesa, entonces eso hace que muchas veces no les duela las fracturas, o personas que tienen un umbral del dolor muy alto, entonces por lo general sí son grupos etarios, son grupos sociales que son con comportamiento diferente, pero no es la regla, ¿está? Doctor, hay una práctica que yo digo legendaria, póngale hielo, saque el bistec si alguien se cae o aparentemente está fracturado. ¿Eso realmente funciona? Porque digamos, yo al menos en mi casa les confieso, yo en el congelador están las carnitas, lo que tenga que estar, y aparte hay una gavetita especialmente con cosas para si algún chiquillo se cae o hasta uno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver como tratamiento primario en el momento del accidente para que no se inflame más de la cuenta y no vaya a producir un dolor excesivo, pues está muy bien, sí. ¿Okay? Pero siempre no es tratamiento de la fractura. No, claro, pero es como mientras llegan a ayudar. Exactamente, como medida de rescate para llegar al servicio de emergencias está muy bien, porque eso nos puede aliviar lo que es bastante la inflamación. Ok. Recordemos el número telefónico si tienen consultas, ¿verdad? Claro. Para que nos escriban o nos cuenten la experiencia. ¿Cómo Así fue es. esa quebradura? El número es 57000915. Ese es el WhatsApp en donde usted puede enviar sus consultas. Preferimos que la haga pues escrita, porque tal vez no la podemos sacar al aire, pero como usted guste. Aquí estamos para servir. Y una preguntita más de lo del frío, doctor. ¿Cuál es la forma correcta de aplicarlo? ¿Verdad? Porque a veces el hielo quema. O una bolsita con hielo muy, muy fría también quema. O te dicen solo 10 minutos porque después va más bien a hacer un efecto contrario. ¿Cuál es la manera correcta de aplicar frío en caso de ser necesario? Una pregunta muy interesante. Vamos a ver, siempre de una forma indirecta. Yo siempre les digo que tengan que ponerse un paño que apenas esté sintiendo el frío, y la otra que llegue a 20 minutos, está bien, pero obviamente tener un poco de hielo 20 minutos en una extremidad o en algo puede llegar a quemarte la piel. Entonces vamos a hacer lapsos de 3 minutos, de 4 minutos, lo que aguante el paciente, pero que la sumatoria de todos estos lapsos nos den 20. ¿Me explico? Con eso nos ayuda a controlar la inflamación. Súper. Excelente. Queremos que usted envíe sus consultas por ahí, pero doctor, algo que también nos viene a la mente y queremos consultarle, ¿por qué recomiendan siempre cuando hay alguna caída o una fractura comenzar a quitar todo lo que son los relojes, las pulseras, todo lo que tiene que ver con accesorios? Sí, eso es porque la inflamación que puede llegar a formarse en la extremidad, en la mano, puede llegar a hacer compresión con los accesorios y muchas veces el dedo puede sufrir. Inclusive se puede llegar a debilitar, se puede poner blanco, se puede poner muy morado y se hace como un efecto de cinta sobre el dedo, y eso llega a ser un inconveniente muy grande, porque si pasa mucho tiempo así, inclusive la única posibilidad de quitarlo mediante una cirugía. Uy, qué fuerte. Sí, entonces hay que quitarlo. Inclusive se han visto casos en los que debido a los anillos o los accesorios que se tiene por el golpe, se ha perdido piel de la extremidad en esos casos. Entonces, apenas haya un golpe, es necesario llegar y quitar lo que es los accesorios. Bueno, anillos, pulseras, todo lo que tengan. Yo me imagino que uno está en esas y es en lo último que piensa, pero justamente para eso estamos hoy conversando de este tema, porque parece algo muy trivial, muy convencional, así me caigo, me quiebro, he visto 1000 personas con un yeso, pero vivirlo debe ser un susto terrible, un dolor muy fuerte, y hay pequeños tips que hoy estamos repasando para que ustedes puedan también atesorarlos. Don Frank se reporta. Buenos días, Nati Rose. Esa exuberancia promete afincarse por un buen rato y se van a mostrar cara de viernes toda la semana. O sea que van a mostrar cara de viernes. Se refería a nuestra alegría al inicio del programa. ¿Verdad? La que trajiste vos. Muchísimas gracias, don Frank. Un abrazo. Siempre conectado con nosotros. Ve, y ¿sabes qué nos cuenta Rose? Que en su juventud, cuando jugaba fútbol, nunca se quebró. Eso es una dicha. Porque, ¿verdad? Muchos accidentillos pasan ahí mientras mejenguean o juegan fútbol de una manera un poquito más profesional. Nunca me quebré, pero sí me disloqué la clavícula en ambos lados 2 veces, y también la muñeca y el tobillo derecho. ¿Sabes? No, retiro lo dicho. Veterano. Muy doloroso en todas las instancias, especialmente la muñeca derecha, cuando me enyesaron sin componer a la posición natural.
eso sería una mala praxis. Digo, que no te acomoden y te enyesen. No, dependiendo del ocurrir. tipo de fractura podría ocurrir, sí. Y dependiendo de la edad en la que esté el paciente también podría ocurrir. Pero por lo general sí hay que ponerlo en una posición adecuada y posteriormente enyesar. Pero sí hay, claro, dependiendo de la fractura, uno muchas veces puede llegar solamente a colocar el yeso. Nunca, ¿ves? Dicen que pica mucho poner un yeso. Sí, dependiendo del tipo de material de yeso, así se puede llegar a picar. Ay. Claro, por supuesto. Bueno, hoy estamos hablando de esto de las fracturas y nos llegan más comentarios. Vea, dice por acá, qué interesante, dice que mientras la recuperación de la quebradura, eliminar el tabaco. Sí, claro, eso vieras que es una de las cosas que más puede llegar a afectar a lo que es la consolidación de la fractura. La consolidación de la fractura es la cicatrización, ¿ok? Las personas que son fumadoras se ha visto que tienen una cantidad de oxígeno menor en los tejidos y por ende le cuesta más llegar a cicatrizar las fracturas. Entonces el fumado es uno de los riesgos para que estas fracturas no lleguen a pegar y se llega a ver, son pacientes que nunca llegan a pegar una fractura, que tardan muchos meses y que llegan a tener varias complicaciones porque las fracturas se llegan a deformar en los yesos, inclusive. Bueno, qué importantes cositas. Estamos conversando hoy acerca de una posible quebradura. Estamos hablando hoy más centralizados en extremidades superiores, ¿verdad? Brazo, mano. Pero cuéntenos su historia también. Escríbanos al 57000915 si es que ya le pasó o a alguien cercano que hizo, qué dudas tiene, qué recuerdos le trae también esa quebradura, cuánto le firmaron el yeso. ¿Se acuerdan en el cole? A veces uno decía, ay, qué chiva los que tienen yeso para que se lo firmen. No sé, a mí los yesos siempre les he tenido como respeto. Como que... Ajá. Como que no. No. Hay que cuidarlos, hay que higiene. Hay que cuidarlos, bueno, podemos hablar de eso ahora al volver. Vamos a ver, porque tenemos que tener y ser conscientes que el yeso es un tratamiento, ¿verdad? Es algo que se ocupa para sostenerlo en el tiempo. Si usted comienza a dibujarlo, si usted comienza a jugar con él, pues se puede ver afectado y no nos va a cumplir el tiempo estimado que ocupamos para el tratamiento. Pero era chiva, doctor. No, totalmente. Yo creo que era una de las mejores experiencias. Y cuando llegaba algún compañerito, llegar y hacérselo. Pero ahora yo veo que no a todo el mundo lo enyesan, ¿verdad? Hay otras como... Es que dependiendo del tipo de fractura, digamos, muchas veces no se ocupa un yeso, exactamente. El yeso es un tratamiento mediante el cual usted hace una corrección y necesita dejarlo fijo, está bien. Pero usted puede dejar unas articulaciones fijas sin tener que poner un yeso. Por ejemplo, el codo usted le puede poner una venda que lo doble en 90 grados y ya con eso está fijo y no ocupas el yeso. Acá ya ingresaron bastantes consultas, así que vamos a eso de una vez. Dice, buenos días doctor, me han operado 3 veces cada mano de Dupuytren en un lapso de creo 20 años y vuelve a aparecer. ¿Será que es para siempre ese síndrome? Primero explíquenos doctor, ¿qué es eso? Sí, la enfermedad de Dupuytren es una enfermedad que da principalmente en la palma de la mano y lo que hace es una retracción, ¿verdad?, de la fascia de la palma de la mano. Entonces los dedos comienzan a retraerse cada vez un poco más hasta que se llega y se cierra por completo. Entonces, en ese lapso de deformidad, en ese lapso de retracción, uno trata de hacer cirugías para volver a estirar los dedos y que la persona tenga su función completa. Sí, la cirugía no es curativa, la cirugía es para tratar de arreglar la deformidad, pero la enfermedad tiene un componente ya metabólico, ya propio del cuerpo, ya propiamente genético, que eso no se cura. Estamos. Más bien, las cirugías muchas veces pueden llegar a formar más cicatriz y un poco más deformidad en casos en los que son muy severos, pero en realidad la cirugía no es curativa, es para ayudarnos a controlar la deformidad. Aquí nos escribe un caballero, dice, mi hija tiene 5 años y a los 3 años se fracturó el brazo, no paraba de correr. Uy, qué miedo que se fracturara el otro, ¿se imaginan? ¿Cómo controlar un niño? Es imposible. Sí, es súper interesante y es bastante difícil, pero por lo general cuando yo les pongo un yeso a algún niño, ¿verdad? Yo igual también la recomendación es que estén un poco más tranquilos, pero es imposible. Más bien, a veces es como un buen signo también, de ver de que los niños no tienen dolor, entonces siguen jugando, como sea, ¿verdad? Pero, nada, sí, es importante tener un poco de cuidado con los yesos, especialmente los niños, y colocárselos y que ellos hagan vía normal, más bien a veces es indicativo que todo va muy bien. Entonces, bueno. Dice, hola, buenos días, saludos para ustedes.
dice una consulta para el especialista. Yo me golpeé un dedo del pie, pero no me quebré, supuestamente. Sin embargo, no deja de dolerme. Ya fui de nuevo, me dicen que no tengo nada, que no está fracturado, supuestamente. Gracias, ¿qué puede ser? Puede ser de todo. Vamos a ver, empecemos por saber que hay un montón de estructuras en un único dedo, ¿verdad? Ahora imagínense en todo el pie. Pero bueno, si estamos hablando ahorita de un dedo, hay múltiples tejidos, cápsula articular, tendones, ligamentos, no solo las estructuras óseas. Entonces, bueno, esta persona puede que tenga sus estructuras óseas bien, o sea que no tenga una fractura, pero puede llegar a tener algún daño en algún ligamento, en la cápsula articular, puede tener acúmulo de líquido, puede tener un golpe en el cartílago y esto tiende a doler muchísimo también. ¿Okay? Doctor, yo tengo una pregunta ahí y tal vez no es necesariamente que me pasó en el brazo o en la mano, pero creo que puede ser importante para la conversación. El punto es que una vez yo me caí muy fuerte y el morete pues comenzó normal a ponerse negro, pero como que no terminaba de sanar. No estaba fracturado, pero es muy interesante porque en esa área, que sí fue un área grande, la piel me quedó como oscurecida, como negra. Entonces, algunas personas dicen que esa parte de la piel murió. Esa parte del tejido, ¿es cierto? No es que muere. Vamos a ver, la sangre por sí sola tiene componentes químicos que hacen procesos que se llama oxidación de la sangre en la piel, ¿está bien? Entonces, cuando existen estos moretes, de hecho, ustedes han visto que los moretes comienzan a cambiar de color, ¿verdad? Y a la hora de cambiar de color, se vuelven no solo morados, después es verde, después es un poco amarillo, y van atenuando poco a poco. Ese es el proceso químico, bioquímico que va formando la sangre en el cuerpo cuando se va reabsorbiendo. ¿Estamos? Entonces, en algunas ocasiones, en personas, se puede dar algún tipo de tinción de la piel por ese efecto bioquímico que hay, digamos, de la sangre. Se puede oscurecer o algo. Dura bastante tiempo en volver a ponerse normal, pero se vuelve normal. Sí, han pasado 2 años y sigue todavía así. Es muy interesante, sí. Pues, qué cosas, ¿no? Pero bueno, hay darle chance y monitorear, por si acaso. Y monitorear, por si acaso. Doc, algunos errores comunes. Poner calor, por ejemplo, es un error. Se recomienda cuando recién se cayó la persona y sospechamos de fractura o vemos que está con el hueso salido, dice uno, ¿verdad? ¿Poner calor, sí o no? Calor no. Calor nunca. Definitivamente en la etapa aguda, o sea, en el golpe en sí, no. Esto debido a que el calor lo que va a hacer es dilatarnos los vasos sanguíneos y puede favorecer la inflamación. Ay. Entonces al paciente le puede doler más. El calor lo vamos a aplicar unos 15 días después del golpe para hacer algún tipo de contraste. Okay. Pero en primera instancia lo que ocupamos es disminuir la inflamación y con eso lo logramos con las cosas frías, con el hielo. Y hay otra práctica que yo les confieso, yo lo hago como mamá, pero es porque a mí me funciona. Ustedes se han golpeado la espinilla contra una grada. Sí, claro, es horrible. Dolorosísimo. Pero si no hay quebraduras, si es un golpecito superficial que duele mucho, a mí hacerme esta fricción, como voy a decir sobando, pero es que no es sobar porque no lleva fuerza, es como una friccioncita de pasarme la mano así rápido por la piel, a mí me alivia un poquito, sin meter mucha fuerza, es como ay, ¿verdad? Cuando a mis hijos les pasa, yo de una vez hago eso, pero si ya es una quebradura o un golpe más fuerte, hacer ese tipo de movimientos o algo más profundo como sobar cuando le quitaban a uno la pega a los abuelos, ¿verdad? ¿Este tipo de acciones son un error? Vamos a ver, es que yo creo que el dolor es tan intenso en estas personas que a pesar de que usted haga la fricción, no va a tener ninguna respuesta ni ningún alivio al dolor. Entonces, lo que es la fricción en fracturas en realidad no te va a ayudar, digamos, como para hacer ese alivio del dolor, y ya mucho menos una persona que se hacen pues estas sobaduras o estos masajes que se acostumbran a hacer antes a nivel casero, pues tampoco, porque les va a doler muchísimo. Ok. Doctor, los cambios en el clima y en la luna son un mito. Y esto es una consulta que nos acaba de llegar aquí. Yo creo que la más interesante de todas, vieras que, bueno, no hay ningún estudio científico así que lo compruebe, ¿verdad? No tengo ningún estudio, conocimiento que hayan agarrado 5,000 pacientes y los hayan estudiado la percepción del dolor en una luna llena, pero en la práctica clínica los pacientes refieren que sí tienen un aumento del dolor cuando hay algún tipo de cambio de luna o tienen algún tipo de cambio en el climas fríos o en la luna llena, pero no
Yo en realidad, así a nivel científico, no tengo nada comprobado como para decirle, solo la práctica diaria. Yo he escuchado incluso, amiga, y vos que creciste en zona playera, he escuchado gente que dice que cuando la marea está alta o cuando la marea está baja, que tiene también relación con la luna. Sí, yo también lo he escuchado. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuando sube, duele? ¿Cuando baja, duele? No sé realmente, pero sí lo he escuchado, la relación con las mareas. Sí, bueno, mitos populares. Populares, sí, que no dejan de desmitificarse, digamos. No hay nadie que todavía diga no ha pasado, me explico. Leyendas urbanas. Todavía cabe el beneficio de la duda. Yo he escuchado también con el clima, cuando hace mucho frío que... Ajá. Doc, aquí nos envían un par de fotografías, ya se las voy a mostrar, y este amigo nos dice que toda su vida ha tenido el dedo así. Voy a explicarlo para quienes nos siguen en la radio. El dedo anular encogidito, ¿verdad? Como retraído hacia abajo. Y dice que le han dicho al otico que es un nervio jalado. ¿Ves? Aquí están las fotos, se las voy a enseñar al doctor, pero usted que nos escucha y no nos está viendo, imagínese el dedito anular en el que va el anillo de compromiso, digámoslo así, ¿verdad? Un poquito hacia abajo, que no lo puedes tirar. Sí, vea, esto es una deformidad de la articulación interfalágica proximal, así se llama. Tiene el dedito en flexión y habría que examinarlo a él realmente bien para ver cómo está la palma de la mano, cómo está la movilidad de esa articulación, cómo está otras zonas que se llama zona metacarpofalágica, que es otra articulación, para ver en realidad qué es lo que tiene, porque esa deformidad se puede presentar en muchos casos, desde la enfermedad de Dupuytren que acabamos de hablar, hasta un dedo en gatillo que no se ha resuelto, o inclusive algún tipo de lesión en la misma articulación interfalágica proximal. Entonces habría que verlo a él bien, pero sí es algo que hay que revisar. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes, ya vayámonos un poquito más avanzados en edad o en diagnósticos, que tienen artrosis, osteoporosis? ¿Qué otra condición puede afectar los huesos y que entonces de repente se cayeron y sufrieron quebradura? ¿En el abordaje es todo un mundo diferente o aplica lo que hemos venido aprendiendo hoy a lo largo de esta conversación? Sí, vieras que una de las cosas que a mí más me gustó de la cirugía de mano es que la mano puede reflejarte un montón de condiciones sistémicas. Entonces, en realidad, en las radiografías nosotros podemos ver cambio en pacientes que tienen hipotiroideo hasta pacientes que tienen un lupus, por ejemplo, en la mano. Ajá. Porque pueden hacer artritis psoriásicas, pueden hacer también cambios en la mineralización del hueso por el hipotiroidismo o cosas por el estilo, y se pueden ver reflejados en los huesecillos de la mano. Entonces hay un montón de patologías que podemos nosotros ver que tienen repercusión en los huesos de la mano. Ok. Nos entra un mensaje bastante curioso. Dice, yo tengo un pin en la tibia. Por mi trabajo tengo que ir bastante al Poder Judicial y a cada rato el escáner suena. Siempre me tengo que enseñarles la pierna, dice. Sacar el piernón. Sí, exactamente. Doctor, cuéntenos, ¿qué objetos cotidianos podemos utilizar para inmovilizar un brazo, una pierna, en caso que se dé una emergencia? Porque, tal como decía Nati, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, y no necesariamente contamos con todo el kit de emergencia para poder, pues, acudir. Sí, si es un hombro y un codo, lo principal es nada más desde una tira de gasa para formar como un collar hasta un paño, digamos. Y usted dobla el bracito en 90 grados y ya lo pone colgando sobre el cuello, haciendo o asemejando lo que es un cabestrillo. Y si es la mano, usted puede tener algún tipo, un cartón con 2 tiras de tela donde usted se pueda poner la extremidad para fijarla, un pedazo de madera, algo que no te haga mover la extremidad en ese momento. Andrei Aguilar, que es quien nos escribió sobre la condición del dedito anular, bromea al respecto. Me encanta su sentido del humor, Andrei, porque dice que por eso no se ha casado, porque no tiene dónde poner el anillo. Muy bien. ¿Qué cuento, Andrei? No, está muy bien. Todo a su tiempo. Bueno, pues, doctor, nos pide su contacto. Sí, y nosotras bien. También, por supuesto, que queremos saber dónde podemos seguir. Yo me encuentro en la Clínica Bíblica de Santana. Ahí estoy en el 2º piso, y si no, también al siguiente número, que es el 7084-4427, 7084-4427. Ese es el WhatsApp de mi consulta, y ahí estamos para servirles. Genial. Antes de cerrar, hay un par de preguntitas aquí que yo creo que no deberían quedarse por fuera, Doc. Respondámoslas en modo flash. Claro. ¿Cuánto puede marcar la diferencia los primeros 10 a 60 minutos luego de una
lesión, caída, tropezón. Vamos a ver, entre menos tiempo esté inflamado, mejor, por si hay que hacer algún tipo de reducción. Pero en el tratamiento en sí, a largo plazo, es básicamente lo mismo. Pero sí, entre más rápido llegue la persona al servicio de emergencia para poder controlar el dolor y la inflamación, muchísimo mejor. Y ve la otra. Bueno, amiga, la tenés ahí. Sí, ¿qué recomendaciones básicas debería de tener una familia, verdad? O un grupo de personas que conviven juntas para actuar ante una emergencia de este tipo. Y perdón, voy a colar ahí otra. Hay gente que dice, traiga la tabla de picar para que le inmovilice las del pan, ¿han visto? Que son como alargaditas. Traiga la tabla y le pone para que inmovilice el brazo. ¿También eso qué? ¿Servirá? Como medida de rescate hay que hacerlo. Okay. Yo creo que es de lo más importante que hay que hacerlo, porque así vamos a disminuir el dolor por la movilización inadecuada que tenga la extremidad en ese momento. Ahora bien, una familia... principalmente cuando tiene niños, estar muy vigilante de los niños en el sentido de cuando se golpean, porque ellos puede ser que más adelante puedan mostrar algún tipo de fractura, pero igual les da un poquito de analgesia y después consultar al servicio de emergencias para ser valorados. ¿Y el 911 sería la opción? Sería la opción, o si no, llevárselo a algún servicio de emergencia de algún hospital, ya sea de la caja o algún tipo de hospital privado. Perfecto. Muchas gracias al doctor que nos estuvo acompañando, Juan Luis Castro, ortopedista de mano y miembro superior. Ya dio sus contactos y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, encantado como siempre. Gracias, doctor. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.